decía él, o si era el general en vivo. Te aparece el general con algunos de sus escoltas y dice él, aquel hombre gigantesco e imponente, que no era ni gigantesco ni imponente, sino era bajito, se paró en la puerta y preguntó, ¿cómo están mis muchachos? Y algunos boqueando decían, estamos bien, general, métales para adelante que ya los tenemos acorralados los churrinches. Eso contaba la familia ahí, y contaba la herida de mi abuelo. Mi abuelo fue herido en los cerros de Tupambaé, cuando el segundo desalojo, cuando no se entendió la orden y se volvió a abandonar los cerros, y se dio orden de tomar de vuelta. Las primeras avanzadas fueron la división de vuelta para retomar los cerros, la división de Nepomuceno Saravia, la número 9, hijo del general, coronel Nepomuceno. Mi abuelo era capitán del escuadrón Cañada Brava, donde había arrancado Nepomuceno en el 97, capitán del escuadrón Cañada Brava. Y al trepar el cerro lo atravesó una bala en el estómago y lo sacó otro compañero que fueron compadres después de mi padre, otro muchacho de 17 años como él, era jefe del escuadrón Cañada Brava, 500 hombres nada menos, un muchacho de 17 años. La bala en el estómago quedó enredada en las tripas, decía él. Le metí el dedo y me saqué el plomo. Y ahí lo llevaron para el campamento de los heridos. Y le avisaron al general que estaba un hijo herido, uno de los hijos heridos. Al rato a Ramón lo atraviesa una bala de Mauser en la boca, que le sale atrás de la oreja, y va a parar a la Cruz Roja. Se retiran del campo. Le avisa que los dos hijos están heridos. El general siguió la batalla y en el momento que pudo fue al galope al campamento y le dijeron, su hijo está en esa camilla. Y vino, dice, le agarró los pies y lo notó helado por la hemorragia, ¿no? Y le dijo, general, me estoy enfriando. Dice, aguante amigo, que los que están más fríos están adentro, caídos en el cerro. Dice, usted tiene que aguantar. Y se fue. Quizás tenga que ver con aquello que le preguntó un periodista al general. General, ¿usted por qué lleva a sus hijos tan jóvenes a la guerra? Para que se hagan ciudadanos, mi amigo. Eso es parte del contenido republicano, para que se hagan ciudadanos. Ramón fue herido ahí también, se lo llevó la Cruz Roja. Las casualidades de la historia de la vida llevan a que un teniente muy joven, un Tano, venido de Italia, de aquellos que reclutaba Valle, era el jefe de la custodia de la Cruz Roja que iba a buscar los heridos. Fue a parar ahí, colorado vallista, terminó siendo después mi bisabuelo materno, un siciliano, Garazzini. Y contaba el viejo Atila Garazzini en su casa ahí de Juan Ramón Gómez, ahí al lado de 8 de octubre, que íbamos a veces los domingos a comer con mi padre, que no entraba a la sala que él tenía del escritorio de él porque tenía fotos del viejo Valle por todos lados. Él decía que era vallista, no riverista. Contaba que ahí lo conoció Aparicio, teniente joven, de repente aparece a media rienda un tipo solo de poncho blanco rumbo a la Cruz Roja, sin escolta y sin nada, y volea la pata y dice, ¿quién es el que está a cargo de esto? Soy yo. Y ya lo conoció, dice, por las historias. Soy yo, mi general. Dice, ¿usted tiene un hijo mío herido ahí? Sí. Dice, bueno, dice, ¿qué va a hacer con él? Yo me voy a hacer cargo, porque si usted lo saca de acá se le va a morir porque el tiro es muy jodido. Dice, ¿se puede confiar en un soldado de Valle? Dice, no sé si en un soldado de Valle, pero en mí tiene que confiar. 2 años lo llevaron a ser íntimos amigos a Ramón y de compartir toda la semana de turismo en la casa de Ramón allá en Santa Clara. Estas anécdotas tienen que ver de por qué era uno con sus hombres. ¿Por qué de la herida de Massoyer no quedaron no más que 4.000 hombres? Yo ya no tengo caudillo, no tengo con pelear para qué quiero la divisa si se murió el general.
Él era todo, él era el contenido. Él era el contenido. Él era uno con sus hombres. Y lo llevaba a la vencedura. ¿Cuál era la vencedura o el triunfo para aquellos gauchos desarrapados y aquellos intelectuales de la época que seguían hasta el sacrificio de sus vidas al general? ¿Cuál era la vencedura? Era sentirse ciudadanos, sentirse que alguien quería pelear porque sufragaran, porque no hubiera más fraude electoral, pero que ellos fueran los que pudieran decidir. Esa era la vencedura. Ese fue el triunfo del contenido republicano de Saravia. Un republicano de punta a punta, de mucho contenido, y que hoy tiene mucha actualidad en el debate nacional. ¿Por qué un republicano? Porque el republicano, decía Rousseau, ser republicano es renovar el contrato permanentemente con la gente. Las constituciones liberales o las democracias liberales como la norteamericana, el contrato es permanente, está santiguado prácticamente y hay solo enmiendas. El republicano renueva eso permanente con la gente. Ese era el contenido de Saravia, ser republicano. Ante la pregunta del periodista, ¿y usted pelea por el poder? No, mi amigo, yo peleo porque el pueblo exprese libremente su voluntad. Ese era Saravia. Peleo porque exprese contenido de delación, de nación republicana, consagrado después en el sufragio del 17. Lo llevó a la vencedura, al triunfo. La reforma electoral del 98 consagra de ahí los partidos políticos. A partir de ahí se reconoce. Ya después había que tener el lema para inscribir los registros nuevos electorales. Se borraron los registros del 64 de la Revolución de Timoteo y empiezan los nuevos registros. Se comunica públicamente a los juzgados y empieza todo un proceso nuevo. Esa era la vencedura, el triunfo de la Revolución del 97. Y hay otras cosas más que quiero plantearles, porque hay una carta que nunca se mencionó ni se menciona mucho en los libros y no se estudia en profundidad qué quiso decir en esa carta, porque siempre nos enfrascamos en la proclama del 5 de marzo del 97, pero dejamos al pasar algunos comentarios. Pibel la definía bastante bien en el contenido, algo dice Reyes Abadí, pero hay uno que tiró el tema arriba de la mesa y están en algunos cuadernos por ahí, que fue Quijano. Hay una carta que Aparicio el 1 de marzo, preparando la invasión desde el Brasil, le manda a Chiquito Saravia. Tiene que ver con todo esto, y tiene que ver con ese tiempo y con esa época de esos 60 años jóvenes del Uruguay, la influencia directriz, el colectivismo constructor de aquella contradicción entre unitarios liberales y federales, continuación de eso, ¿no? Y de Arteborda en ese tiempo. La carta de Saravia decía a su hermano, más o menos así, porque miren que estoy recordando de memoria algunas cosas, decía: querido hermano, como siempre se expresaba él, como hacía con sus hermanos, dice, por aquello que Mauro contaba y nos decía, no lo entendieron mucho. Él decía, a veces en esa rueda de fogón de sus escoltas, donde los Morán, que eran sus escoltas, fueron los que mataron a Belén después del desayuno de Saravia, allí antes de la batalla de Tupambaé, en el combate cuando le empezaron a tirar de atrás por orden de Basilicio y de Galarza. Contaba, esa carta decía, nosotros peleamos por algo mucho más grande en el contenido de la carta. Hay que analizarla porque es muy importante. Decía, el país hace más de 30 años que lo gobierna una hegemonía política. No hablaba de Partido Colorado, hablaba de una hegemonía política, porque no hay que olvidarse que también los colectivistas, doctores de la época, también tuvieron mezclado en el colectivismo los del Partido Nacional. Hablaba de esa hegemonía política de más de 30 años que gobernaba el Uruguay. Decía,
la economía en manos de la banca inglesa, la operativa portuaria en manos de la banca inglesa, el puerto y los trenes, y un gobierno consecuente con el poder y corrupto. Era también el contexto de la época. O sea, Saravia estaba visualizando contra qué peleaba, contra el poder constituido desde arriba de la construcción de la hegemonía política y el poder económico de los tiempos, de la vieja banca Morgan y el Marón de Maguá, los que asesinaron a Flores y los que asesinaron a Berro en aquella jugada maestra de cuando compraron a Goyo Jeta, el Barón de Maguá, para clavarle el cuchillo a Venancio Flores. ¿Por qué? Porque había sentado oro con papel y no se podía emitir más. Y eso fue el asesinato de Venancio Flores, un caudillo que peleaba por el poder, pero un caudillo al fin. Y el poder hegemónico de los unitarios liberales lo asesinaron como lo exilaron a Rivera. Yo creo que esos son los elementos para entender a Aparicio y su tiempo y su contenido. Creo que eso de uno con su gente queda claramente en esa revolución, en todo su tiempo, en su vida personal, de trabajar permanentemente mano a mano en la gente y participar en aquellas noches tan frías al lado de sus soldados, preocupados, incluso en algunos casos sacándose el poncho y tapándolos porque estaban tiritando. Ese era el general. Quizás quede mucho para interpretar del alto contenido ideológico de aquel gran republicano constructor de nuestra democracia moderna. La democracia que hoy tenemos, republicana por excelencia, que respeta las mayorías que eligen, como dice el artículo 4 de la Constitución, reina la soberanía en el pueblo, parte del pensamiento de Rousseau, consagrado en aquella ideología, construida quizás por obligación, este improvisado general, como decía él, construida por obligación en aquella situación que le tocó vivir en su tiempo, pero teniendo muy claro qué es lo que él estaba defendiendo y qué contenido tenía para defender. Que eso es lo que no debemos perder ninguno de nosotros los orientales, ser más republicanos que nunca. Y quiero finalizar, para no ser tan extenso, porque si después me empiezo a ir y termino contando anécdotas del general que nos contaba Mauro en aquellas tardes, y puedo pasar de repente quizás muchas horas acá, y ustedes capaz que algunos se entusiasmen, pero otros se van a querer dormir. Y quiero leer literalmente, porque lo tengo por acá, entre tantos papeles, para cerrar esto, para no olvidarme de una palabra, porque acá está todo Aparicio Saravia. En el desarme, después del 97, ahí está el republicano por excelencia. Compañeros, siempre dijo compañeros, porque lo otro era distante, decía él, le decía a sus hijos. Compañeros, volvamos definitivamente al trabajo, que ennoblece a los hombres y dignifica a la patria. Yo, improvisado general, por la fuerza de las circunstancias, abandono las insignias y os estrecho contra mi corazón, sin aspirar a mayor recompensa, porque no la puede haber mayor que la que me propician vuestra lealtad y vuestro cariño. Esa es la recompensa general. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Debo comenzar por una serie de agradecimientos.
En primer lugar, mientras esperaban, porque algunos recibieron una invitación que decía 7 de la tarde y otros una invitación que decía 7:30 de la tarde. Entonces fue un error que tuvimos en el fragor de las editoriales. ¿Hay un duende de las editoriales? Sé que hay de las imprentas. Hay, ¿no? Bien. Pues anduvo por allí. Así que no podíamos comenzar antes de 7:30, todos estuvimos puntualmente alrededor de las 7 y tuvimos que ir haciendo tiempo. Mientras les pasamos a ustedes una serie de imágenes que las habrán visto, la detuvimos en ese Aparicio del año 97 porque no quisimos exceder el marco cronológico que este libro apenas se atreve a exceder en algún capítulo final, que pertenecen a la generosidad del señor Aval Oliu, que fue quien hizo ese muy conocido video que se llama Viva Aparicio, que tiene un audio con la ronca y épica voz de Candó, llamando, por supuesto, a revolución. Por respeto a todos los que no son blancos ni pretenden levantarse en armas esta tarde, nosotros decidimos silenciar el audio y dejar solo las imágenes que son un perfecto paneo. Por aquella época habrán visto que aparecían incluso señoritas de la época, la marcha por la paz que le exigía Idiarte Borda que de una vez terminara esa guerra que ya resultaba insoportable, y los diferentes actores sociales que en ese afán de coleccionismo maravilloso de Aval Oliu recopiló todas las imágenes que había en archivo y las puso a disposición de este video, repito, con un audio maravilloso, pero sin duda es un llamado a la guerra. Fue una razón de respeto epistemológico, decidimos silenciarlo. Le agradecemos al señor Aval, además las fotografías, casi la mayoría, otras pertenecen al Partido Nacional, al directorio del Partido Nacional, a quien también hacemos extensivas las gracias, que nos brindaron material. También uno de mis presentadores, Daniel Corvo, viejo amigo, además con Daniel estudiamos en la universidad, por eso no tuvo más remedio que aceptar. Habrán visto que le hizo una cosa muy elegante, mentira, tuvo que venir porque nos conocemos desde los 18, la verdad. Hicimos juntos esta revista, miren, él me la trajo de recuerdo. Teníamos 19 años, ¿no, Daniel? 176, no sé. Sí, sí. Octubre del 76, qué barbaridad. Fuimos jóvenes alguna vez. Bueno, y como corresponde a todos los universitarios, hicimos una revista en donde... ¿Vos escribías de qué? De historia y yo de poesía. Yo hacía un análisis de Liber Falco. Ya se me notaba la hilacha rara, esa mezcla de historia con literatura. Bueno, así que comienzo mi agradecimiento con el señor Aval Oliu. Sigo con todos los que permitieron que este viejo nuevo libro sea hoy este objeto bonito que ustedes ven acá, con una muy linda tapa y con una cuidada edición. Dijo viejo nuevo libro porque este libro se presentó a concurso en el año 1997, un concurso que llamó el diario El País, que tenía algunas virtudes y otras crueldades. Una de las virtudes fue el llamado en sí mismo, del cual les voy a hablar ahora, y la crueldad mayor era que tenía un límite de hojas. Entonces yo tuve que apretar todo lo que había investigado a ese límite y no más, y ir contando cada renglón. Pero cometieron el error de no decir nada a propósito de las citas al pie. Entonces decía citas al pie aparte. Así que yo llevé un libro más grueso en citas al pie que lo que era el libro en sí. Fue una trampa fenomenal. Luego el jurado, que estaba integrado por María Julia Ardao y por el querido Mena Segarra, me confesaron, el día que me dieron el premio porque me lo gané, me confesaron que habían ido a buscar las bases a ver si no había nada a propósito de ese estropicio que habían hecho, pero murieron en su propia ley escrita porque no habían dispuesto nada sobre las citas al pie. Entonces, ese libro estaba bastante olvidado en ediciones de La Plaza, con las citas en cuerpo 8. Un amigo con mucho humor me dijo, envolvelo en una bolsa de nylon y sumale adentro una lupa, porque va a ser la manera en que mucha gente lo va a poder leer. Olvidado largos años, Editorial Planeta tuvo yo diría, el coraje intelectual y económico y la bondad de decirme, Ana, vamos a reflotarlo. Reflotarlo implicó visitarme a mí misma 14 años después,
revisar todo, revisar la nueva bibliografía, incorporar las citas al texto, incorporar una serie de documentos y una serie de documentos en forma de fotografía